¿Qué es la providencia divina? ¿Te lo has preguntado? Muchas veces hemos escuchado este término, pero tal vez no le hemos dado el significado apropiado o el más correcto. La lección número 8 de esta semana lleva por título Libre albedrío, amor y providencia divina. Y precisamente en esta pregunta, quiero que tú y yo analicemos que muchas veces las personas piensan que la providencia divina también puede ser considerada predestinación. Muchas personas piensan que al Dios ser soberano y tener providencia divina, significa que Él ya marcó el guión de nuestra vida y que tú y yo no podemos tomar decisiones bajo un libre albedrío, sino que como ya fuimos programados por Dios a través de su providencia divina, todos tenemos que actuar como Él quiere que actuemos. Sin embargo, este significado no es el más apropiado, porque a pesar de que realmente existe la providencia divina, y la providencia divina es el sacrificio de Cristo Jesús por amor a cada uno de nosotros, eso no significa que todos actuamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos libre albedrío. Más adelante estaremos analizando esto, pero antes me gustaría que pudiéramos leer el versículo para memorizar que se encuentra en Juan, capítulo 16, versículo 33, que dice: Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en este repaso de la lección. Un atributo de Dios es su soberanía, y muchas veces lo hemos escuchado. Pero te pregunto, ¿tú sabes qué significa soberano? ¿Qué significa que tengamos a un Dios soberano? Me puse a leer un poco y las descripciones el significado dice que es una persona o una divinidad que posee autoridad suprema e independiente. Cuando uno lee esto, dice, bueno, sí, cuadra perfectamente con Dios. Sin embargo, probablemente entremos en un error al pensar que por su soberanía, Dios es autoritario. Y eso no es cierto. Pese a que Dios es soberano, no significa que Dios nos quite nuestra libertad de decisión. Es soberano en el mundo, es soberano en el planeta, pero en nuestra vida nosotros tomamos decisiones. Pero eso no quita el poder de Dios, eso no quita su autoridad suprema e independiente. Y este es un tema sumamente interesante por lo que te planteaba. Muchas personas piensan que Dios es autoritario y que por eso siempre se hace lo que Dios quiere. Sin embargo, la lección nos lleva a algunos pasajes que nos hacen entender que esto no sucede así. Isaías vamos a empezar con Salmos 81:11. Dice de la siguiente manera: Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso a mí. Por lo tanto, lo dejé a la dureza de su corazón. Es interesante cómo Dios habla y dice que el pueblo no escuchó su voz. Y cuando no escuchó su voz, no hicieron lo que Dios pedía, no hicieron lo que Dios demandaba. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, los dejó a la dureza de su corazón. Y si te pones a pensar en la historia del pueblo de Israel, creo que podemos darnos cuenta que realmente, aunque Dios es soberano, no obligó a su pueblo a hacer lo que Él quería que hicieran. Dios quería que el pueblo pudiera llegar a la tierra prometida, a Canaán, en un tiempo muy corto. Pero si nos ponemos a analizar, si leemos la Biblia, nos daremos cuenta que el pueblo tuvo que andar demasiado tiempo en el desierto por su desobediencia. No se hizo lo que Dios quería. Y si te pones a analizar tal vez un poco tu vida, te vas a dar cuenta que no siempre has seguido la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos ahí están, los consejos por parte de Dios ahí están, pero no siempre tomamos las decisiones que Dios quisiera que tomáramos. ¿Y por qué sucede eso? Es muy sencillo, porque tenemos libre albedrío. Incluso muchas personas teístas hacen una pregunta y me llama la atención la pregunta porque dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿No se supone que Dios es bueno? ¿No se supone que Dios es misericordioso, que Dios es amor? ¿Por qué entonces hay muerte? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay tantas cosas malas? Pues es muy sencillo, porque todas las personas tienen libre albedrío. La persona que sale a robar tiene libre albedrío y decide hacerlo. La persona que mata tiene libre albedrío y decide hacerlo. La persona que miente, la persona que maltrata, todos tienen libre albedrío. Tú tienes libre albedrío y tú decides qué hacer con tu vida, qué hacer con las decisiones que has tomado. Siguiente versículo, ahora sí, Isaías 66:4 dice: Porque llamé y nadie respondió, hablé
y no oyeron, sino hicieron lo malo ante mis ojos. Cuando yo leí este pasaje, más allá de pensar en el pueblo de Israel, me puse a pensar en mí. Ni siquiera te digo que me puse a pensar en los demás. Me puse a pensar en mi vida personal. ¿Cuántas veces Dios no me llamó y yo no respondí? ¿Cuántas veces Dios no me habló y yo me hice el que no escuchaba? Y como consecuencia, hice lo malo ante los ojos de Dios. Es interesante entender el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y en ese magnífico amor que Dios tiene para mí, Él me ha buscado y Él me ha llamado. Y Él me ha dicho, haz esto, camina por este lado, yo te aconsejo. ¿Por qué? Porque al final, si tú tomas otra decisión, pues no te va a ir de la mejor manera. Porque algo interesante es que, aunque Dios conoce el futuro de nuestras vidas, aunque Dios conoce lo que acontece para cada uno de nosotros, Dios nos permite decidir. El hecho de que Dios sepa no significa que Él esté interviniendo en nuestra vida. Él solo interviene cuando tú y yo se lo permitimos, cuando tú y yo le cedemos esa oportunidad de hacerlo, cuando le cedemos nuestro libre albedrío, porque al final terminamos razonando y decimos, bueno, a ver, si con Dios lo tengo todo, si con Dios hay bendición, si con Dios hay prosperidad, pues vale la pena obedecerlo. Entonces uno dice, bueno, pues ¿para qué entonces estoy buscando en otro lado donde no me va a ir de la mejor manera? Y es en ese momento donde entonces Dios sí puede intervenir en nuestra vida, pero porque nosotros lo hemos decidido, no porque Él nos esté obligando a hacerlo. Y en ese sentido, ¿cuántas veces no nos ha llamado y tal vez nos podamos identificar con este versículo? Llamé y no respondiste, hablé y te hiciste el que la Virgen le hablaba, y por lo tanto hiciste lo malo ante mis ojos. Sin embargo, lamentablemente, pese al poder de Dios, porque uno de los atributos es que Dios es todopoderoso, pese a todo su poder, suceden cosas que Dios no quisiera que ocurrieran. Y va mucho en la línea que te decía hace un momento. Dios no quiere que la gente sufra. Dios no quiere que la gente muera. Dios no quiere que la gente esté padeciendo. Pero aunque Él tiene todo el poder, aún así suceden muchas cosas que Él no quisiera que ocurran. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Y este versículo me ayuda y me gusta y me hace entender algo. Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Lo único imposible es que pueda cambiar un corazón que no está dispuesto a aceptarlo. Y no porque Dios no pueda, sino porque la persona no está dispuesta. Y Dios respeta las decisiones de las personas. De ahí en fuera, Dios puede hacer muchas cosas. Incluso las oraciones intercesoras de una madre, de un padre por sus hijos, Dios puede obrar. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Mateo 19, 26. Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cuando hablamos del poder de Dios, sencillamente creo que es algo que no podemos dimensionar, porque como lo dice Mateo, el ser humano tiene limitantes. Tú y yo a veces quisiéramos hacer mil y un cosas. A veces nos sentimos Superman, pensamos que podemos hacer esto, aquello, y cuando nos damos cuenta de nuestra realidad, chocamos con pared, porque nos damos cuenta que no somos todopoderosos. Pero hay alguien que sí lo es, y es Dios, y para Él no hay nada imposible. Y yo no sé cuáles sean los deseos de tu corazón hoy en día. No sé con qué sueñes, cuáles son tus metas, cuáles son tus anhelos. Y a veces pareciera que esas metas, que esos sueños, son sueños inalcanzables. Y pudiera ser que para ti y para mí lo sean. Pero para Dios no hay imposibles. Y si tú te colocas en las manos de Dios, si tú permites que Él dirija tu vida, te prometo que ese sueño que parece inalcanzable se puede volver una realidad. Pero para ello hay que tomar decisiones. Y la mejor decisión es seguir a Cristo Jesús. Sin embargo, la lección toca un tema interesante y muy importante que no debemos pasar por alto. Y es amar a Dios. Es muy bonito pedirle a Dios. Es muy bonito decir, es que Dios es todopoderoso y puede cumplir lo que yo quiera. Es muy bonito decir que Dios puede hacer cualquier cosa y si se lo pido lo va a hacer. Sin embargo, no sé si recuerdas que hace unas lecciones atrás hablábamos de un pacto. Un pacto involucra a dos personas.
Y así como Dios quiere bendecirnos, Dios también espera que tú y yo podamos hacer cosas. Y una de ellas es amarlo. Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por él, pues lo que obtendría, en caso de hacerlo, ya no sería amor, porque el amor no es obligado, el amor no es forzado. El amor sencillamente se tiene que dar de forma natural. En ese sentido, Mateo 22, capítulo 22, versículo 37, nos recuerda el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, básicamente dice lo mismo, Antiguo y Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y en este sentido te preguntarás, bueno, ¿por qué es importante amar a Dios? ¿Por qué no solamente quedarnos con la parte bonita de recibir sus bendiciones? ¿Por qué no solamente quedarnos con la parte bonita de decir es todopoderoso y puede cumplir mis sueños que parecen imposibles? Porque como te lo decía hace un momento, Dios también espera algo a cambio. Y cuando tú amas a Dios, no solo estás amando y entregando tu vida a Él, sino que tú también te estás beneficiando, porque al alejarte de lo malo, entonces adquieres vida eterna por la gracia de Cristo Jesús. Y eso es algo maravilloso y no sé si tú lo estás dimensionando. Te lo pongo en un ejemplo. Cuando tú sales con una persona, o si ya estás casada o si tienes un novio, tú esperas brindarle lo mejor. Tú esperas también que esa persona te brinde lo mejor, porque es algo recíproco, de allá para acá y de acá para allá. Es una línea constante. Yo doy, pero también recibo. Y aunque el amor no es egoísta, no es interesado, es interesante que en muchas relaciones uno solamente busca recibir y recibir y recibir. Y aunque Dios pudiera solo darnos y darnos bendiciones, Dios quiere que tú y yo podamos ser salvos. Y la mejor forma de ser salvos es amando a Cristo Jesús. Es interesante. Tú das y entonces te ves beneficiado. Humanamente a veces es complicado entenderlo, porque no sé si en algún momento te pasó que tal vez estabas ligando a una muchacha y tú le dabas atención, tiempo, regalos y ella no te daba nada. O tal vez un hombre, tú como mujer, le dabas todo y él no te daba nada. Y tú decías, bueno, ¿para qué estoy aquí si no recibo nada? Con Dios es muy interesante que si tú lo amas y tú le dedicas tiempo y tú le dedicas tu esfuerzo y tú le dedicas tus talentos, automáticamente te estás protegiendo del pecado y te estás salvando. ¿Por qué? Porque aceptas a Cristo Jesús, porque aceptas su sacrificio vicario en la cruz. Y eso nos garantiza la vida eterna, aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida. Pero por si fuera poco, la lección nos hace entender a través de Hebreos 6, 17 y 18 y Tito capítulo 1, versículo 10, que Dios no miente. Dios no es hombre para engañarnos. Dios no es hombre con una naturaleza humana pecaminosa para decirnos una cosa y hacer otra. Y sí, yo sé que a muchos de nosotros nos han mentido, sé que a muchos de nosotros nos han engañado, pero sabes, Dios nunca te va a mentir. Si Dios te dijo una cosa, Dios lo va a cumplir. Dios cumple sus promesas. Y es maravilloso entender esto, porque en medio de un mundo en la actualidad que vivimos con tantos problemas, con tantas frustraciones, con tanta depresión, con tanta ansiedad, donde la constante es que la gente te mienta, te engañe, que no cumpla sus promesas, qué maravilloso es saber que tenemos a un Dios que realmente cumple lo que dice. Y así como ha dicho que Él quiere cuidarnos, que Él quiere protegernos, que ha de venir por segunda vez, es maravilloso poder tener esa esperanza. Y es reconfortante que en medio del caos de la actualidad, sepamos que Dios nunca nos abandona. Sepamos que Él camina a nuestro lado. Solamente estamos a una oración para que Él pueda venir a nuestro auxilio. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes que ya no tienes fuerzas para continuar? Pídele ayuda a Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero solamente tenemos que orar y Él actuará en favor de cada uno de nosotros. Y llegando a la conclusión de esta lección, me gustaría que analizáramos y pudiéramos entender un poquito
¿Qué es la predestinación? La lección nos lleva a Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 11. Tú los leíste en casita y yo quisiera nada más leer el versículo 11. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta palabra, predestinación, ¿cómo nos ha causado conflictos y problemas? Porque mucha gente dice, bueno, si ya somos predestinados a la salvación, entonces yo puedo hacer lo que quiera y voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque estoy predestinado a la salvación. Y cuando leemos Efesios en este versículo 11, capítulo 1, versículo 11, pareciera ser que tienen razón y que una vez salvo, siempre salvo. Y que como Jesús ya murió por mí en la cruz, yo puedo hacer lo que se me da la gana. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Jesús al venir a morir en esta tierra? Salvarnos. Parecería entonces que sí hay predestinación. Sin embargo, mi querido amigo, mi querida amiga, predestinación no significa ese sentido que le hemos dado nosotros. Tú recuerdas y sabes que la Biblia no fue escrita en español. En el original, la Biblia solo existió en 2 idiomas: hebreo, en el Antiguo Testamento, y griego, en el Nuevo Testamento. Y cada palabra que es traducida del griego o del hebreo al español pudiera causarnos complicaciones, porque pueden suceder este tipo de cosas. Lo interesante entonces no es tratar de entender la Biblia en el español que tú y yo comprendemos, porque la Biblia no se escribió en español. Lo que tenemos que hacer es comprenderla en el original. Para eso tenemos que intentar comprender qué significa predestinación. ¿Qué estaba pensando el traductor, el escritor original, a la hora de poner esta palabra? Bueno, a diferencia del significado que tú y yo le hemos dado, predestinación simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. Cuando entendemos este significado de predestinación, el contexto cambia completamente. Porque entonces significa que lo que hizo Dios fue ponernos una meta. ¿Y cuál era esa meta? Alcanzar la vida eterna. Eso no significa que por ponernos una meta, significa que todos la vamos a cumplir. ¿Te das cuenta? Un ejemplo muy claro y práctico. Cuando viene Año Nuevo, todas las personas nos fijamos propósitos de Año Nuevo. Nos fijamos metas. Pero te pregunto, ¿cómo vas con esos propósitos de Año Nuevo? ¿Ya cumpliste alguno de ellos? ¿Ya olvidaste alguno de ellos? El hecho de que te hayas propuesto metas, de que te hayas propuesto un nuevo propósito, no significa que lo vayas a cumplir. Lo mismo sucede aquí. El hecho de que Dios haya puesto como meta la vida eterna y haya puesto el conducto que es Cristo Jesús para que la podamos alcanzar, no significa que todos vamos a lograr llegar a la meta. El apóstol Pablo lo decía, esto es una carrera, la carrera de la fe. Y muchos están transitando en ellas. Y muchos están corriendo. Y parece que van muy adelantados. Pero tú sabes que en un maratón, si empiezas con todo, muchas veces empiezas a quedarte sin fuerzas, sin energías. Y puedes terminar claudicando. Y en esta carrera de la fe, no importa qué tan avanzado vas. No importa cuántos años llevas en la iglesia. No importa cuánto tiempo llevas de bautizado. Incluso te puedo decir que no importa si ya leíste la Biblia de pa a pa, de Génesis a Apocalipsis. Porque aunque el conocimiento es bueno, y ojo, no me malentiendas, el conocimiento es bueno, leer la Biblia es importante. Pero aun cuando pudieras haberla leído completamente, eso no garantiza que vas a llegar a la meta. ¿Qué garantiza llegar a la meta? Tener una vida en relación con Cristo Jesús. Tener una vida íntima con Cristo Jesús. Para ello, claro, debo de leer la Biblia, debo de estudiar mi lección, debo de dedicar tiempo a la oración, debo dedicar tiempo a la alabanza. Son metas a corto plazo, pero la meta final es llegar a la vida eterna. Y esa predestinación es a la que hemos sido llamados, a poder perseverar en esta vida, a caminar tomados de la mano de Cristo, para que en un día no muy lejano podamos estar con Cristo Jesús en las nubes celestiales. Porque al final este esfuerzo
que podamos hacer en la tierra, más el compromiso y el amor de Dios en nuestra vida, sí nos pueden dar la vida eterna. No luchemos solos. Solos nos vamos a cansar. Solos incluso podemos terminar claudicando. Pero tomados de la mano de Cristo, podemos llegar muy lejos. Y es que la misma lección dice, Dios planea para el futuro después de tener en cuenta lo que sabe de antemano acerca de las decisiones libres de las criaturas. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo, que Dios ha propuesto y ha fijado una meta. Esa meta, como te lo he dicho, es llegar a la vida eterna. Pero Dios sabe que tú y yo tenemos libre albedrío y que tú y yo tomamos decisiones. Hoy tú decides amar a Cristo o decides no hacerlo. Hoy tú decides hacer su voluntad. Hoy tú decides compartir el evangelio o no hacerlo. Hoy decides representar a Cristo en pensamientos, en carácter, en palabras o no hacerlo. Todo es una decisión personal. Y aunque Dios ha fijado una meta, tú y yo seguimos teniendo libre albedrío. Y en ese libre albedrío la Biblia nos anima a través de Juan 16:33, que es nuestro versículo para memorizar, a recordar que estas cosas nos habló Dios para que tengamos en Él paz. En el mundo habrán aflicciones, pero tengamos buen ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Cuando intentaba entender el libre albedrío, me di cuenta que el libre albedrío creo que es contraproducente. ¿Y por qué es contraproducente? Porque muchas personas pueden decidir entregar su vida a Cristo, y muchas personas lo han hecho. Y tal vez por ese sacrificio, por aceptar el sacrificio de Cristo, alcancen vida eterna. Pero habrá muchas personas que sencillamente decidan no hacerlo, que decidan alejarse de Cristo, por X o por Y razón, porque me miraron feo, porque hablaron mal de mí, porque tengo este problema, porque me falta dinero, porque me corrieron del trabajo, porque falleció un familiar, porque tengo una enfermedad y 1001 pretextos. Pero el libre albedrío les permite tomar esa decisión, seguir a Cristo o alejarse de Cristo. Y el libre albedrío, aunque es un hermoso regalo, el poder tomar decisiones, conlleva consecuencias e implicaciones para nuestra vida eterna bastante fuertes. Cuando tú dimensionas esto, que una decisión te puede hacer perder la vida eterna, tu mentalidad cambia. Y no por miedo a no tener una vida al lado de Cristo Jesús, no por miedo a estar en el fuego eterno. Sencillamente cambia, porque entonces comprendemos que amando a Cristo, nuestra vida es mucho mejor. Y no en el sentido de que se van a acabar los problemas, sino en el sentido de que podemos caminar tomados de la mano de Cristo Jesús. Y aunque hayan adversidades y aunque hayan problemas a nuestro alrededor, sabemos que no estamos solos. Porque quien venció al mundo, a sus aflicciones, a sus problemas, a sus tristezas, a sus congojas, camina a nuestro lado y es Cristo Jesús. Mi deseo, mi querido amigo, mi querida amiga, es que podamos decidir por Cristo. Que en ese libre albedrío que tenemos, entreguemos nuestra vida a Él, caminemos a su lado y pronto estemos en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.